Hola, profesor. Soy Luis Daniel Vega Ramírez y esta es mi presentación del proyecto final de la materia de cultura financiera. Listo, tenemos la presentación en pantalla y como mencioné, este es mi proyecto final. Para empezar, quisiera describir un poco de mi situación financiera actual y aunque no tengo un trabajo formal, he trabajado desde hace un año en Estados Unidos en un campamento de verano y los ingresos que he obtenido de estos dos trabajos han sido superiores al salario mínimo por mes en México. Esta es una pequeña distribución de los ingresos que le mencioné anteriormente. El 20% lo he destinado a una cuenta de ahorro en Nu que tengo. El 50% se han ido en en gastos fijos y finalmente el 30% en gastos variables. ¿Cuáles son mis objetivos a corto plazo? Aquí le menciono tres de los más importantes que yo considero. Primero, el destinar una parte de lo que se genere por parte de las cuentas de ahorro para un fondo de emergencias. Después, en mis pagos, mantenerme al corriente con mis pagos para evitar sanciones o intereses no deseados. Y finalmente, la compra de activos para mi último semestre de la universidad e inicio de la vida laboral. Entre mis objetivos de largo plazo tenemos, en primer lugar, la vivienda. Quisiera construir un ahorro sustancial que me permita pensar en comprar una vivienda, armar un portafolio de inversión diversificado y finalmente planificar un retiro temprano con aportaciones constantes. ¿Cuáles son las estrategias que voy a seguir para lograr estos objetivos? En primer lugar, el uso de la regla 50-30-20 para distribuir mis ingresos, automatizar mis ahorros para evitar depender de la fuerza de voluntad, revisar mis gastos mensualmente para identificar fugas y finalmente buscar formación en temas financieros para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el peso de mis estrategias financieras? En primer lugar, la regla 50-30-20 le daré un 40%, el ahorro automático le daremos un 30%. Y los últimos dos, que son el control de gastos y las compras impulsivas, les daremos un 20 y un 10% respectivamente. Considero que la regla 50-30-20 que vimos en clase es bastante sencilla de entender y de aplicar, por lo cual le estoy dando un mayor peso y es la que seguiré más intensamente. Ahora, ¿dónde puedo ahorrar? En CETES Directo puedo ahorrar para obtener rendimientos bajos, pero estables. Y en las cuentas de ahorro, puedo tener una cuenta de alto rendimiento para mi fondo de emergencia. Como le mencioné, ya tengo un pequeño fondo, una cuenta de ahorro de Nu, donde tengo destinada una cantidad que obtuve de mi trabajo en Estados Unidos. Sigamos con el ahorro para el retiro. En mi plan contemplo 4 puntos. En primer lugar, mis aportaciones, en las cuales serán constantes y voluntarias en mi Afore. En el CIEFORE voy a elegir una CIEFORE con resultados consistentemente positivos y seguimos con los instrumentos complementarios que utilizaré para, para mejorar mi ahorro para el retiro, como lo pueden ser el ETF o los fondos indexados. Y finalmente revisaré mis rendimientos anualmente para ajustarlo como yo quiera. En cuanto a las tarjetas de crédito, consulté varios bancos y los que me dieron mejores opciones y considero que son mejores para comenzar con una tarjeta de crédito son en primer lugar BBVA y Santander. El primer beneficio que me dan estas tarjetas de crédito es que puedo construir un historial sin pagar costo extra. En segundo lugar, son sencillas de administrar. Y finalmente, reportan al buró y ayudan a elevar mi score con el tiempo. Tenemos una pequeña gráfica de los factores que valoré de estas tarjetas de crédito. En primer lugar, y con la puntuación más alta, es que no tengan anualidad. Después consideré que tuvieran una aplicación fácil, que reportaran a buró y finalmente que su límite inicial fuera accesible. ¿Cuáles son las buenas prácticas que puedo tener con mi crédito? En primer lugar, pagar siempre el total para evitar intereses. En segundo lugar, puedo mantener el uso por debajo del 30% del límite. Evitar disposiciones de efectivo y meses sin intereses innecesarios. Y finalmente, revisar mi estado de cuenta para mantener orden financiero. Sigamos con mi proyección para el crédito. En el año 1 quisiera tener una tarjeta básica y realizar mis pagos puntualmente. En el año 2 aumentar el límite de mi crédito
y hacer un uso controlado de mi tarjeta. Para, en el año 3 solicitar una tarjeta de mejor categoría. Y finalmente, en los años 4 y 5 una mezcla de crédito y récord impecable que me permita obtener un crédito con una tasa más accesible. Pasamos a los seguros. Aquí consideré 4 seguros importantes, que son, en primer lugar, el seguro de gastos médicos mayores. Lo contrataría por cualquier caso que me requiera atención médica especializada para que mis ahorros no se vean perjudicados. El seguro de vida lo consideraría más, ya que tenga una familia o tenga a alguien que dependa de mí financieramente, en caso de que yo llegue a faltar, para que estén protegidos. El seguro de auto, porque cubre daños propios y a terceros, evitando que un accidente afecte mi estabilidad económica. Y finalmente, el de desempleo o incapacidad. Este lo consideraría si es que llego a perder mi empleo o no puedo trabajar temporalmente, para que no tenga que disponer o de un pedazo de mi Afore o de, de algún crédito. Sigamos con los instrumentos de inversión que podría utilizar. En primer lugar, y ya mencionado anteriormente, los CETES, el ETF de renta variable global, incorporando el crowdfunding regulado y finalmente los fondos indexados. Esta es la distribución y el peso que le di a cada uno de estos instrumentos. CETES con un 25%, el ETF global con el 40%, los fondos indexados igual con un 25% y el crowdfunding con un 20%, con un 10%. ¿Cuáles son las fintechs que puedo utilizar? GBM Plus, que es un instrumento, una fintech que puedo utilizar para inversión a largo plazo. Fintual, por su facilidad y automatización. CETES Directo, por ser el instrumento más seguro para principiantes. Y finalmente Nu, ya que para este puedo utilizar un crédito desde la app. Y finalmente, ¿cómo podré demostrar mi civismo fiscal? Como le mencioné, no cuento con un trabajo, pero en cuanto lo tenga, estas son las acciones que realizaré para demostrar mi civismo fiscal. En primer lugar, emitiré facturas cuando corresponda, declararé mis ingresos correctamente, contribuiré a la economía formal y manteniendo mis obligaciones fiscales al día. Muchas gracias por su atención, profesor. Esto sería todo. Y muchas gracias por todos los recursos que nos proporcionó este semestre y espero coincidamos en el futuro. Gracias.